Hola chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo han estado sus vacaciones? ¿Cómo ha estado este tiempo? Me encantaría poder estar con ustedes, poder habernos reunido presencialmente como lo hacíamos antes en la iglesia, pero todavía no podemos, así que tenemos que tener paciencia eh, y seguir confiando, obviamente, en que todo esto que está pasando, todo lo que estamos viviendo, no escapa definitivamente de la soberanía del Señor. El Señor tiene un plan para todo su pueblo, para sus hijos, y también es parte del plan. Sabemos que no es la situación ideal, a lo mejor no es la situación que más nos acomode, la que más nos guste, pero es la que nos tocó vivir en este tiempo. Entonces tenemos que darle gracias también a Dios por este tiempo, darle gracias a Dios porque sabemos que todo lo que está dentro de su voluntad es bueno y es agradable para sus hijos, así que, y perfecto, obviamente. Entonces es importante, chiquillos, que no nos olvidemos de dar las gracias también, de dar las gracias a pesar de que a lo mejor no estamos realmente cómodos con lo que está pasando. Pero el Señor lo determinó así que confiamos en Él y esperamos. También podemos pedirle al Señor que nos dé paciencia, porque a lo mejor se nos está agotando, sobre todo con que hay tiempos en que cambia de fase, unos se van a cuarentena, otros salen de cuarentena. Entonces yo entiendo también que el encierro puede ser un poquito fome, aburrido, pero, pero ahí está nuestro Padre para escuchar también nuestras oraciones, así que también podemos pedirle ahí que nos dé paciencia. ¿Dale? Se viene una clase que es entretenida, o por lo menos es interesante, hay hartas cosas entretenidas en lo que vamos a estudiar hoy día, así que para que podamos empezar, los invito a que oremos. ¿Dale? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos guardas, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, en las que estamos viviendo, poder seguir reuniéndonos, Señor, aunque sea a través de esta manera virtual. Pero sabemos que tu iglesia, Señor, en este tiempo está más viva que nunca, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando paciencia, Señor, sabiduría, para poder entender, Señor, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que nos está tocando vivir. Te pedimos también que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que prepares nuestro corazón para recibir todo lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos todo y te agradecemos siempre en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, chiquillos, entonces partimos con la clase de hoy. Me hubiese gustado sí haberla hecho quizás en el exterior o con un poquito más de luz, pero por temas de trabajo y de tiempo me tocó grabar la clase ahora tardecito. Pero en el minuto que ustedes la estén viendo va a ser un buen minuto para verla también. Partamos entonces, como les decía. Hoy día les quiero hablar y les quiero contar acerca de uno de los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Señor durante el Antiguo Testamento utilizó a los profetas para hablar con su pueblo, para enviarle mensajes a su pueblo. Entre ellos mensajes de advertencia muchas veces y para que ellos entendieran que muchas veces lo que estaban haciendo o por el camino por el que estaban yendo no era el correcto. Entonces aparece este profeta Ezequiel en un minuto que es bien particular. Al pueblo de Israel, ustedes saben que había muchos imperios que lo asediaban. Y dentro de eso, en el tiempo del profeta Ezequiel, Babilonia ataca Jerusalén. Y Ezequiel vivía en Jerusalén. Y él fue en este primer ataque del pueblo babilónico, o del imperio babilónico,
toman prisionero a Ezequiel, se llevan a un grupo de israelitas, se los llevan como prisionero. Por ende, ya la historia de Ezequiel no es muy afortunada, porque muy joven él sale prisionero desde Jerusalén hacia Babilonia. Por ende le toca vivir en el exilio. Ustedes conocen lo que significa el término exilio. Es como que te saquen de un lugar a la fuerza o por razones políticas, etcétera, para tener que ir a vivir a otro lugar que no es tu lugar de origen. Entonces, tenemos esta primera situación que le toca vivir a Ezequiel. Y él más o menos, él además, un punto importante, chiquillos, él era hijo de sacerdote. Por ende, él al cumplir los 30 años también iba a ser nombrado sacerdote. Entonces, imagínense, lo sacan de su pueblo y además le quitan, por así decirlo, la posibilidad de hacer lo que su familia estaba llamada a hacer. O sea, su papá era sacerdote, a él también le tocaba ser sacerdote. Y él, cuando es sacado del exilio, alrededor de los 30 años, de hecho estaba por cumplir 30 años, o estaba cumpliendo 30 años, y era el momento en donde él debería haber sido nombrado sacerdote, él tiene una visión. El Señor le habla directamente, Dios le habla, y él tiene una visión una visión muy, muy particular. Él describe en el relato, en el libro de Ezequiel, que él vio la gloria de Dios. O sea, que lo que él visualizó fue a este Dios glorificado. Una situación que era muy, muy impresionante, claramente. O sea, él vio a Dios sentado en su trono, en su carruaje real, por así decirlo. Porque él describe que había unas especies de ángeles que tenían 4 cabezas, era un carruaje que tenía ruedas, sobre eso había un trono y sobre eso había una figura humana. Y él entendió que él estaba viendo a Dios glorificado, la gloria de Dios. Hay un término hebreo que al traducirlo se le llama como la gloria de Dios, pero al final era como la grandeza de Dios, era como algo demasiado impresionante. Y él tiene esa primera visión y él le llama la atención una situación en particular, que después más adelante en la clase yo se las voy a ir revelando. Pero obviamente hay una cosa que le llama la atención. Él estaba exiliado en Babilonia y se le aparece este Dios glorificado, que tenía mucho que ver como con la figura o la imagen que a lo mejor pudo haber tenido Moisés en el monte Sinaí, o incluso cuando el sacerdote se acercaba al arca del pacto y se veía también esta imagen o esta imagen del Dios glorificado. Entonces tiene mucha similitud con eso, por eso que lo asocia obviamente a que es Dios, pero después tenemos la afirmación de que es así, es la gloria de Dios, es Dios mismo hablándole. Como le decía, una de las cosas que le llamaba la atención obviamente a Ezequiel es que ¿por qué hace Dios, por así decirlo, la gloria de Dios, qué hace fuera del templo de Jerusalén? ¿Por qué está en Babilonia? Es algo que vamos a entender un poquito más adelante, obviamente. Él recibe el llamado directamente de Dios para ser profeta. De hecho, Dios se refiere a él como hijo de hombre. Por lo menos en el libro, en el Antiguo Testamento hay solo 2 personas que son nombradas, y esta palabra hijo de hombre es mencionada casi más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Pero hay 2 personajes solamente en el Antiguo Testamento a quienes Dios se refiere a ellos como hijo de hombre, que también es una particularidad para que lo tengamos presente. No estamos hablando de cualquier profeta. Entonces, uno es Daniel y otro es Ezequiel.
ambos son llamados hijos de hombre. ¿Ustedes se acuerdan quién más es llamado hijo de hombre o hijo del hombre? ¿Se acuerdan? Alguien que calmaba las tempestades, por ejemplo, que resucitaba muertos. Exactamente. Jesús, para nombrarse, para llamarse a sí mismo, él ocupó también este término. Entonces, si no le demos muchas vueltas, pero obviamente es una particularidad entonces de que Ezequiel sea llamado hijo de hombre. Entonces, Ezequiel es llamado a profetizar. Y como decíamos en un principio, Dios usaba obviamente a los profetas para relacionarse con su pueblo, para hablar con su pueblo. Y en este caso Dios lo hace porque necesita, o más que necesita, Él quiere advertir a Israel de lo que está pasando. Él hace una acusación muy dura contra Israel. Dios hace una acusación muy dura contra Israel, que claramente era verdad, pero es súper dura. Acusa a Israel de quebrantar el pacto que Dios había hecho con su pueblo, de que ellos iban a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios. ¿Se acuerdan de eso? Importante. Ese es el gran pacto que Dios acusa que Israel está quebrando. ¿Cómo lo está quebrantando? Obviamente adorando a otros dioses. Otra acusación firme que hace el Señor respecto de Israel. Y por otro lado, los acusa de que el pueblo se está guiando sin ninguna justicia social. O sea, hoy día hay personajes en el pueblo de Israel que se están volviendo más ricos, están abusando de otros, los están maltratando, hay abuso de poder, hay temas sociales, estaban pasando cosas bien extrañas y bien feas en ese tiempo, como les decía, en el tiempo que Ezequiel profetizó. Entonces, Dios manda obviamente a Ezequiel a advertir a Israel. O sea, a advertir al pueblo de Dios de todo esto que estaba pasando y que obviamente ellos estaban cometiendo pecado y estaban siendo desobedientes con el Señor, y nosotros hoy día sabemos que a través de la obediencia nosotros obtenemos la bendición del Señor. A través de la desobediencia no hay otro camino más que el juicio de Dios, ¿cierto? Entonces es súper importante. Dios estaba advirtiéndole a su pueblo, manda perdón a Ezequiel a advertirle a Dios respecto de estas cosas que estaban pasando, porque obviamente la consecuencia clara iba a ser el juicio que se venía sobre Israel. Pero ya Ezequiel lo estaba pasando mal, ¿cierto? Había sido exiliado, no había podido ser nombrado sacerdote y además ahora lo mandaban a ser profeta. Pero no solo ser profeta, no solo ir y decirle a la gente lo que estaba haciendo mal, sino que Dios también le hace una advertencia y le dice: el único gran problema del trabajo que te voy a encomendar es que no te van a escuchar, que nadie te va a escuchar. Imagínense lo que significa eso. Es como que a nosotros nos digan: mira, ¿sabes qué? Te tengo un trabajo y este trabajo tienes que ir a hacerlo. El único problema es que en ese trabajo nadie te va a respetar, nadie te va a decir nada bueno. Es como, no nos darían muchas ganas de ir a hacer ese trabajo, ¿cierto? Pero a pesar de eso, Ezequiel va y cumple con su rol de profeta. Obviamente le obedece al Señor y obviamente va a advertir al pueblo. Ahora, cuando Dios le hace esta advertencia a Ezequiel, tiene que ver con algo muy particular, y es que obviamente el pueblo de Israel, su corazón había sido endurecido, estaba muy duro, era un corazón de piedra. Ellos ya se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de ese Dios maravilloso, poderoso, que los había sacado de Egipto para ponerlos en la tierra prometida, y ellos ya se habían olvidado de Dios. Y por ende su corazón se había endurecido. Y ese corazón duro obviamente no iba a escuchar la palabra de Dios. No iba a escuchar lo que Dios quería advertirles. Entonces, después más o menos de
de un año, de más o menos un año, de este tiempo, perdón, de Ezequiel profetizando, Ezequiel tiene una nueva visión. Pero esta visión ahora ya no tiene que ver solo con la gloria de Dios, no así como esto que yo les decía, este carruaje real que él había visto en un principio, sino que él ahora tiene una visión acerca de el templo, del templo que estaba en Israel. Y él en esta visión es como si él se hubiera trasladado, es como si hubiese él ido mirando a través de un dron todo lo que estaba pasando ahí en el templo de Dios. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel ahí? Ve al pueblo de Israel adorando otros dioses. O sea, ya no solo se habían desviado, sino que ya ni siquiera estaban respetando el templo. Y eso es lo que ve Ezequiel en esta nueva visión. Pero la visión de Ezequiel no se queda ahí. Ahora, entendamos que todo esto que yo les estoy contando es para que obviamente ustedes después lo lean el libro de Ezequiel, que es un libro muy bueno, tiene mucha información que además es muy aplicable al día de hoy. Pero yo le estoy dando, obviamente, le estoy explicando de qué se trata. Entonces, como les decía, él no solo tiene la visión del pueblo de Dios adorando a dioses paganos, a otros dioses en el mismo templo, sino que él ve este mismo carruaje real con esta figura humana encima, que era la gloria de Dios, ¿cierto? Lo ve saliendo del templo, como yéndose del templo. Y algo súper particular es que él ve que ese carruaje real va rumbo al este. ¿Y cuál es lo particular de que el carruaje real vaya rumbo al este? Es que hacia el este de Israel es que quedaba Babilonia. Entonces, ¿por qué es importante esta nueva visión y qué nos explica de la primera visión? Es que acuérdense que yo les dije en un principio que Ezequiel, una de las cosas que le pasa es que le llama la atención de ver obviamente la gloria de Dios y tener esta visión en Babilonia. Y era porque en esta segunda visión él entiende ahora que Dios había abandonado el templo. ¿Pero estaba abandonando el templo o estaba abandonando a su pueblo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se podrían imaginar ustedes respecto a eso? ¿Cuál sería la conclusión que ustedes pueden sacar respecto de esa imagen de la gloria de Dios abandonando el templo? Bueno, Ezequiel lo entiende así y obviamente los estudiosos de la Biblia entienden que obviamente Dios no estaba abandonando a su pueblo y por eso que aparece en Babilonia, porque finalmente lo que está haciendo es viviendo lo mismo que estaba viviendo su pueblo y yendo a advertirle. Él estaba yendo al exilio porque sabía que ya en ese pueblo, en ese templo, los israelitas ya no lo estaban adorando, ya no estaban cumpliendo con el pacto que habían hecho de que Él fuera su único Dios. Entonces obviamente Dios también está yendo hacia el exilio, hacia Babilonia. ¿Pero para qué? Para rescatar a su pueblo, obviamente, para ir a advertirles de lo que se venía. Entonces, Dios definitivamente no está abandonando a su pueblo. El libro sigue, y como vemos que obviamente Ezequiel le toca vivir una situación muy, muy particular en el tiempo que él fue profeta. Como les decía, muchos profetas solo les tocó advertir, pero no les tocó ver ni vivir las cosas que iban a pasar. En el tiempo de Ezequiel le tocó vivir el juicio haciéndose real, viviendo en carne propia el juicio de Dios sobre Israel. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en el libro de Ezequiel, vamos viendo este juicio que hace Dios sobre su pueblo. Y ahí en el libro podemos ver 3 juicios, por así decirlo, que hace Dios. Hace un juicio respecto a su pueblo,
al respecto de Israel. ¿Por qué? Porque obviamente era el lugar, su pueblo había quebrantado el pacto y ya no estaban cumpliendo con con el pacto que Dios había hecho con ellos, de que Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Y ahí hay un primer juicio, que obviamente es uno de los juicios que advierte Ezequiel en su libro. Hay otro juicio que Dios también manda, que es contra las naciones. ¿Y por qué contra las naciones? Todas estas naciones que estaban rodeando a Israel, al pueblo de Israel. Porque Dios los acusa a ellos también de ser quienes van y le meten estas cosas, por así decirlo, en la cabeza al pueblo de Israel. Y peor aún, ustedes saben que, no sé, Israel hace pacto con los egipcios también, en algún minuto. Ese mismo pueblo que lo había oprimido por muchos años, finalmente termina haciendo pacto con el pueblo de Dios. Y eso claramente no le agrada a Dios. Y además porque nosotros conocemos cómo eran los egipcios. Ustedes saben, ellos tenían muchos dioses y ellos mismos, o sea, los faraones o quienes regían a los egipcios en ese tiempo, eran vistos como divinidades, eran vistos como dioses. Entonces Dios también hace un juicio respecto de eso con ellos. Y obviamente hace un juicio a Jerusalén, al pueblo de Jerusalén, porque no respetaban nada, como hablábamos recién, o sea, ni siquiera el templo lo respetaron. Entonces va a caer juicio sobre ellos. Y aquí es cuando, porque yo les decía que Ezequiel, una de las particularidades que tiene Ezequiel y el libro de Ezequiel es que Ezequiel, todos estos juicios que, como les decía recién, Dios había mandado advertirles a su pueblo que se venían estos juicios, si ellos no cambiaban el rumbo, si ellos no mejoraban. A Ezequiel le toca vivirlo, y le toca vivirlo así en carne propia. Y finalmente Israel cae a manos de Babilonia y todos los imperios también que estaban acechando al pueblo de Dios también caen en manos del imperio babilónico. Y entonces llega este juicio, obviamente, llega este juicio al pueblo de Israel. Pero como yo les había hablado antes, cuando Dios abandona el templo, no está abandonando a su pueblo, está abandonando el templo, está abandonando el lugar donde Él ya no estaba siendo glorificado, donde no ocupaba el lugar que tenía que ocupar, pero definitivamente no estaba abandonando a su pueblo. Y es muy importante que entendamos esto, chiquillos, porque hoy día hay ratos que nosotros pensamos que Dios se olvida de nosotros, pero no es así. Dios tiene planes perfectos para cada uno de sus hijos. Y vemos que efectivamente Dios hace... ¿Por qué finalmente se le aparece a Ezequiel? Porque obviamente hay un mensaje de esperanza, o sea, hay juicio, pero Dios no se olvida de su pueblo. Y en el capítulo 11, y aquí entendemos la trama de todo este libro, como les digo, la segunda parte del libro está dividida, por así decirlo, en dos secciones, en una parte de juicio, que es lo que estaba contándoles recién, y yo me imagino que la clase siguiente, que va a ser la tía Nico, para que también estén pendientes de eso, habla acerca de la esperanza. O sea, hay juicio, pero también hay esperanza. Entonces voy a leerles esto para que no terminemos la clase así trágicamente, obviamente. O sea, como cae el pueblo de Israel a manos del imperio babilónico, los israelitas son exiliados y pierden todo lo que por lo cual habían luchado. O sea, Dios les había dado una nación, les había dado un pueblo, los había transformado en una nación, ¿cierto? Y la pierden a manos del imperio babilónico y además pierden su tierra, esa tierra por la cual incluso habían luchado, y son enviados al exilio.
Y como te decía, la imagen que tiene la imagen que tiene, esta visión que tiene Ezequiel acerca de Dios abandonando el templo, eso no es algo, eso no sé qué hay, ¿cierto? Y vemos aquí cómo Dios le manda un mensaje a través obviamente, de Ezequiel a su pueblo de esperanza. Y vamos a leer Ezequiel 11 y vamos a leer desde el 17 hasta el 20, ¿dale? Para que lo tengan ahí en su Biblia. Bueno, de todas maneras va a aparecer ahora en pantalla. Y vean cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Dice, advertirles también que así dice el Señor Omnipotente. Yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es la tremenda promesa que le está haciendo Dios a su pueblo. Está diciendo, sí, ahora hay juicio. Y hay juicio porque ustedes lo están haciendo mal, lo hicieron muy mal. O sea, llegaron a un punto, como en los aviones, los viajes en aviones, hay un punto de no retorno. O sea, de ahí para adelante, ojalá poder llegar a destino, pero claramente el pueblo de Israel ya no tenía retorno. O sea, llegó al punto en donde finalmente tenía que caer el juicio. Y cayó el juicio. Y fue terrible para el pueblo de Israel. Pero también Dios les entrega la tremenda esperanza, le dice que Él no los va a dejar solos, que además Él los va a rescatar. Y les va a dar un corazón nuevo. Ya van a sacar ese corazón de piedra que se había olvidado de Dios para darle paso a un corazón de carne. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Hay una intención detrás de eso. Y es que ellos nuevamente cumplan los decretos, pongan en práctica la ley y nuevamente sean un pueblo para Dios y Él un Dios para ese pueblo. Entonces, la segunda parte y la parte que se va a venir en la otra clase tiene que ver con esto. Hay esperanza para Israel de una nueva nación. Hay esperanza para las naciones porque dice que Dios va a derrotar toda la maldad del mundo y finalmente hay esperanza para toda la creación. Hay esperanza para toda la creación porque Ezequiel tiene una última visión que yo me imagino que la tía Nico en la próxima clase también les va a contar y tiene que ver con cómo vio Ezequiel que Dios restauraba todas las cosas. Así que, chiquillos, espero que hayan disfrutado de la clase. Es un libro que tiene un mensaje maravilloso también, si bien hay un mensaje de juicio, pero también hay un mensaje de esperanza y una esperanza maravillosa en el Señor. Así que en estos tiempos en donde estamos un poquito desesperanzados, es bueno tomar nuestra Biblia, leerla, investigar y ver qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, qué es lo que está preparando el Señor para nuestras vidas. Yo los quiero invitar, chiquillos, a que primero vean las clases de los domingos, que las estamos preparando los profes con todas las ganas, con todo el ánimo, con todo el amor por ustedes y con esas ganas imperiosas de poder volver a verlos físicamente, de estar con ustedes. Es nuestra esperanza y por eso seguimos haciendo estas clases, porque tenemos nuestra esperanza en que el Señor va a parar esto en algún minuto y vamos a poder volver a reunirnos. Mientras tanto seguimos así. Así que oren mucho, lean la Biblia, vean las clases los viernes y métanse al grupo de preadolescentes los días viernes, que también estamos estudiando la palabra y están muy buenas también esas clases. Así que les mando un abrazote gigante, los quiero un montón y tengo muchas ganas de poder volver a verlos, pero el Señor determinará cuándo. Así que cuídense, un abrazo
sigan descansando en sus vacaciones, si así lo pueden hacer, y disfrutando de sus familias. Les mando un abrazo, cuídense mucho, chau. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. Danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. Danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Con alegría y con gozo en mi corazón,